La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto tener en los micrófonos de Contextos a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, y recibir de su voz un análisis, una reflexión sobre la situación de inseguridad que vive el país y las perspectivas para 2018. Francisco, bienvenido a Contextos. Juan Ceballos, Diana Torres, una servidora, Marcela Pámanes. Saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y feliz año. Gracias, igualmente, Francisco. Bueno, ¿cómo pinta el 2018 en materia de seguridad? Pues desafortunadamente sabemos que las cosas no han estado bien. Lamentablemente el 2017 cerró como el año más violento de la historia de México, a pesar de que aún no tengamos los datos sobre el mes de diciembre. Pues lo que sí podemos hipotizar ya con base en el comportamiento de la incidencia delictiva de los meses anteriores es que este 2017 terminó como el año más violento de la historia. Ahora, lo malo es que no tenemos evidencia que las cosas estén mejorando en el país. Si volteamos a ver las políticas públicas y las propuestas que tenemos hoy sobre la mesa para combatir y reducir la violencia, pues descubrimos que realmente tenemos una carencia importante de ideas, tenemos una carencia importante de programas y no tenemos los indicadores que nos permitan medir cuál es la eficiencia de cada uno de ellos. Uh-huh. Ahora, hay indicadores que evidentemente los organismos de la sociedad civil están buscándolos, están trabajando en ellos, y muchas veces al confrontarlos con los datos oficiales, pues hay un desfase, ¿no? Un desfase que luego incomoda a la propia autoridad. Mientras que haya estas diferencias o estos supuestos de la sociedad en relación a que no nos dicen realmente toda la verdad, pues va a haber todavía más inquietud, ¿no? Una percepción todavía más inseguridad. A mí lo que me preocupa es que hemos malentendido el rol que tenemos la sociedad civil. A nosotros indudablemente nos toca observar lo que no encontramos satisfactorio y preguntar. A veces esto es lo que genera desde ahí ya cierto descontento. No olvidemos que pues, si el mismo presidente considera que le estamos haciendo bullying, pues evidentemente hay algo que no acaba de funcionar en cómo entendemos el rol de la sociedad civil. Hay que recordar que aquello que no se critica difícilmente se puede mejorar, aquello que no se mide no se puede mejorar. Y en ese sentido hay muchas organizaciones, no solo el Observatorio Nacional Ciudadano, que hemos estado trabajando con mucha puntualidad para ir mejorando algunos aspectos específicos en materia de seguridad y justicia. Pensemos al trabajo tan profesional que hace Causa en Común, que dirige María Elena Morera, o México Unido contra la Delincuencia, que han puesto en evidencia pues las deficiencias de las policías, de las procuradurías, de algunos sistemas de justicia, y esto pues nos debería, insisto, llevar a programas mucho más específicos. Sin embargo, pues parece ser que las sugerencias que hacemos desde la sociedad civil a veces, y digo a veces porque no siempre es así, no se atienden. A mí me preocupó muchísimo escuchar en el pasado Consejo Nacional de Seguridad Pública que lo que se busca hacer para reducir la presencia del arma de fuego en el país son las campañas de desarme voluntario, cuando sabemos perfectamente que no hay evidencia que estas estén impactando en términos de reducción de la violencia. Quiero ser claro con esto, es muy positivo que le den a alguien una despensa para que se pueda deshacer de un arma que no quiere en casa, pero no es lo que acaba impactando en términos de disminución de los robos con violencia, de los robos de casa habitación, a negocio, transeúnte, porque el que se dedica a delinquir no va y va a entregar voluntariamente su arma. Entonces, esa serie de ingenuidades lo que acaba generando pues es un descontento de la ciudadanía, un mayor alejamiento de la ciudadanía, una mayor desconfianza de la ciudadanía, y por lo tanto pues no abona a lo que deberíamos sí estar trabajando a lo largo del país. Uh-huh. Sí, porque en la mañana temprano en la síntesis informativa dábamos cuenta
de cómo matan en Chihuahua a 10 personas en 4 días, cómo sube el homicidio en 27 entidades y cómo, a pesar de que se han venido incautando o canjeando armas por despensas o por bonos, de todos modos la actividad delictiva y los asesinatos y la utilización de las armas está presente prácticamente en muchos de los delitos pues más graves que tienen lugar en este país. Definitivamente la comisión de delitos por arma de fuego nunca había sido tan alta. Estamos hablando de que aproximadamente el 66% de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego. Datos similares nos dan los robos, y esto debería llevar a un trabajo muy puntual, principalmente en las aduanas y carreteras del país, porque el arma que ingresa ilegalmente al país pues entra por nuestras fronteras, y ahí quiere decir que hay una deficiencia en la operación que tienen las aduanas, y se traslada por el país a través de las carreteras, y quiere decir que también ahí no tenemos un pleno control del territorio. Ajá. Me parece que en ese sentido, pues lo que deberíamos de estar esperando son políticas mucho más precisas y no autoelogios, como se escuchó, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se relativizó muchísimo las actuales condiciones de violencia, y prácticamente lo único que nos dijeron es que las cosas están así porque así las recibió esta actual administración, y que pues ellos han hecho grandes avances, cuando pues en realidad esos grandes avances no los estamos viendo. Claro. Ahora, el factor 2018, año electoral, lo que ha pasado en Guerrero, el asesinato del precandidato priista Adolfo Serna Noguera, ¿cómo hace que proyectemos la situación de la violencia vinculada con la contienda electoral? Pues mira, las elecciones siempre son un periodo que pone en jaque la seguridad. Por un lado hay la tentación de artificialmente modificar los datos oficiales, porque finalmente sirven como un indicador para evaluar el desempeño de alguna autoridad. Sin embargo, no necesariamente la violencia aumenta o se comporta de manera homogénea en el país. Hay entidades que han tenido procesos electorales sin aumento de la violencia, cuando hay otras que por lo contrario pues sí han tenido unas evidencias muy importantes que nos hacen suponer principalmente a un interés de la criminalidad organizada por manipular los resultados de las elecciones. Uh-huh. Siempre, insisto, es un tema complejo, y en ese sentido pues lo que sí deberíamos de saber es que hay entidades que indudablemente van a tener mayor retos en esta materia que otra. Ahí es donde debería estar operando con mucha puntualidad los programas de prevención y disuasión de la violencia, para que no se vuelva el proceso electoral un proceso aún más sangriento de lo que ya hemos tenido a lo largo de estos años. Francisco, hay una pregunta más de mi parte que tiene que ver con ¿qué debemos esperar o cómo debemos empujar el discurso de los precandidatos, y una vez que sean ya consolidados como candidatos de los diferentes partidos y frentes en materia de seguridad? ¿Qué tenemos que exigirles como ciudadano? ¿Qué tipo de discurso, de narrativa se debe de construir en relación al tema de seguridad en estas propuestas de campaña? Me parece que el principal elemento tiene que ver con lo que empezamos a hablar, que es no hay, o sea, más bien hay evidencia constante de que la sociedad civil y la generación de contrapesos es lo que le ha permitido a las sociedades avanzar. Ahí donde no hay contrapesos hay una tentación autoritaria y donde hay una autorreconocimiento y satisfacción que no necesariamente están sustentados en resultados. Y en ese sentido creo que es muy importante el trabajo que se debe hacer y entender de colaboración con la sociedad civil, que no siempre será satisfactorio, porque insisto, pues nuestro trabajo es precisamente identificar lo que no está bien, para sobre esa base empezar a trabajar y empezar a corregir. Y pues aunque no guste, debemos seguir insistiendo en esto. Creo que una de las cosas que un precandidato y un candidato deberán hacer es escuchar con mucha puntualidad a las personas que nos dedicamos a analizar los datos, a construir propuestas de política pública y de alguna manera tratar de pilotear aquellas
propuestas que son viables, que son confiables, que son seguras y que están elaboradas sobre la base de datos. Francisco. Y el otro aspecto para los ciudadanos es darle seguimiento a las propuestas, porque a los ciudadanos se nos olvida con mucha facilidad que una autoridad tomó una decisión, que es una decisión autónoma, que es la de competir por una elección y que se tiene que someter al escrutinio social. Francisco, buenos días. Le saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. En este sentido, me gustaría preguntarles desde el observatorio, ¿qué han puesto sobre la mesa al día de hoy en términos de los discursos de las campañas respecto a la concreción de ciertas políticas y de ciertas propuestas? Pienso en extremos como temas tan generales, pero también tan polémicos como la amnistía con el crimen organizado, u otros discursos en el otro extremo como los ciudadanos a la calle, los delincuentes a la cárcel, que en ambos casos tampoco dicen mucho finalmente de cuál sería una política de seguridad pública y de seguridad interior. ¿Qué han visto ustedes de lo que va hasta ahora en los discursos? Pues mira, en los próximos días estaremos presentando un documento precisamente con, digamos que es un primer saque, que no es el único, donde vamos a estar analizando las propuestas que se llevaron a cabo en este sexenio, o más bien las que sí no se llevaron a cabo, y con cuáles resultados. Sobre esta base, lo que buscaremos es hacer propuestas como muy puntuales sobre algunos aspectos que ya hacemos. De hecho, pues una de las cosas que siempre en el observatorio nosotros hemos construido son propuestas, no nada más hablar de lo que está mal, sino cómo se debería resolver. Pero, pues coincido contigo, lo malo es de que hoy, por eso digo que es un primer documento, porque en realidad no tenemos ninguna evidencia sobre qué es lo que quieren hacer específicamente los candidatos. Decir la amnistía, pues la amnistía en qué contexto, cómo, exacto, cuándo, para qué. La justicia restaurativa en el mundo ha sido sumamente difícil de llevar a cabo y generalmente es por procesos que tienen que ver más con cuestiones ideológicas y no meramente de comisión de delitos. Es decir, ahí donde han habido guerras intestinas, donde han habido países que se han enfrentado a través de la violencia fratricida, pues evidentemente, pues sí se presenta el escenario para una justicia restaurativa que sane a la sociedad. Pero aquí estamos hablando de delincuentes, uno, que no van a respetar ninguna regla, y dos, que han dañado profundamente el país, nos han costado miles de millones de vidas, miles de millones de pesos. O sea, necesitamos empezar a construir propuestas que sean factibles y propuestas que podamos entender en términos de esos indicadores de desempeño y resultado, porque si no decir, bueno, pues o todo el Estado contra o todo el Estado a favor, pues no dice absolutamente nada. Hoy no tenemos elementos para poder juzgar ninguna propuesta, porque efectivamente lo que tenemos sobre la mesa son meramente intenciones. Claro. Francisco, muchísimas gracias por la presencia del observatorio, por la presencia de Francisco Rivas aquí en Contextos. Siempre un gusto. Igualmente, y un feliz año a todos ustedes. Igualmente.